Campaña de vacunación contra influenza en la Ciudad de México. Casi 1.5 millones de vacunas contra la influenza estacional han sido aplicadas desde noviembre de 2016 a la fecha. 2.447.344 dosis es la meta fijada por temporada invernal. 59% es el avance registrado hasta ahora. El dato útil para comentar en el café. La señal de Proyecto 40 se expande y rompe fronteras en la República Mexicana, Zacatecas, Ciudad del Carmen, Campeche, San Luis Potosí y Durango. Desde el 15 de noviembre, estamos en tu ciudad, en el canal 1.2. De lunes a domingo, conoce, experimenta y entérate de lo que sucede en México y el mundo. Proyecto 40. Yo le quiero dar las gracias a todos ustedes, los mexicanos, que con su conciencia y con sus familias y con sus amigos hicieron posible que este sueño sea realidad y que cada regalo que ustedes dan hoy se convierte en una sonrisa para un niño. Gracias a México logramos 16.751.423 sonrisas. ¡Bravo, gracias México! El 5 de febrero, México y la Suprema Corte festejamos el centenario de la Constitución de 1917. Que cada ciudadano exija a todo funcionario público su cumplimiento. Que cada ciudadano la respete y la honre cumpliendo con sus obligaciones. Festejémosla siendo sus más leales guardianes, porque tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Regresó el PRI y México no va por el camino correcto. La economía va mal, la violencia aumenta, la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Pero contigo y con el PAN, sí hay de otra. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede. Ya verás. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Un líder de opinión tiene credibilidad. Creo que es la base en la que debemos caminar, porque sin credibilidad no te sintonizan, no te leen, no te ven. La credibilidad es la base del periodismo. Soy Jania Nobel, bienvenidos a la información. Informativo 40, con Jania Nobel. De lunes a viernes, 20 horas. Proyecto 40, Jalisco. Los niños abrieron plaza para defender su posibilidad de ir a los toros. Zacatecas. Las corridas a todo lo que dan. Tlaxcala. Aquí es tierra de toreros y de toros. Es un lugar de ferias y de fiestas. Querétaro. Aguascalientes. Hidalgo. La pasión bravía es un legado que viste de luces a nuestro país. Lunes 23 horas. Proyecto 40. Regresamos, son ya las 7 de la mañana con 37 minutos. Con un llamado a la unidad para enfrentar los futuros retos, el presidente Barack Obama emitió su mensaje de despedida como presidente de los Estados Unidos. Desde Chicago, la ciudad que lo vio nacer como político, Barack Obama entregó su discurso de despedida como el presidente número 44 de Estados Unidos. Tonight it's my turn to say thanks. I can't do that. En medio de ovaciones, el mandatario agradeció a sus compatriotas por haberlo hecho un mejor mandatario, afirmando que gracias a ellos entrega a su país como un lugar más fuerte que cuando inició su mandato. En un breve recuento de sus logros en el gobierno, destacó el descongelamiento de las relaciones con Cuba, revertir la gran recesión, la creación de empleo, el programa sanitario e incluso alcanzar un acuerdo nuclear con Irán. Metas que consideró en un principio hubieran sido considerados como objetivos demasiado altos.
But that's what we did. That's what you did. You were the change. You answered people's hopes, and because of you, by almost every measure, America is a better, stronger place than it was when we started. Respecto al cambio de poderes que se realizará el 20 de enero, pese a algunos abucheos, pidió a la ciudadanía mantener la unidad para enfrentar los próximos desafíos, explicando que la democracia no requiere uniformidad, pero requiere un sentido básico de solidaridad. But that potential will only be realized if our democracy works. Only if our politics better reflects the decency of our people. Only if all of us, regardless of party affiliation or particular interests, help restore the sense of common purpose that we so badly need right now. Entre otros temas, reconoció que el racismo es una materia con pendientes por atender. After my election, there was talk of a post-racial America. And such a vision, however well-intended, was never realistic. Race remains a potent and often divisive force in our society. Al realizar lo que llamó como su última petición, reiteró su convocatoria a los estadounidenses a creer en sus habilidades y capacidades para cambiar las cosas. It has been the honor of my life to serve you. I won't stop. In fact, I will be right there with you as a citizen for all my remaining days. But for now, whether you are young or whether you're young at heart, I do have one final ask of you as your president. The same thing I asked when you took a chance on me 8 years ago. I'm asking you to believe, yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. En el final de su discurso, Barack Obama cerró con agradecimientos especiales a su esposa e hijas, así como también a Joe Biden, a quien calificó como el mejor vicepresidente. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Un discurso que va a pasar a la historia por muchísimas razones, empezando, Federico, por el gran, y esto es innegable, por el gran orador y el gran comunicador que es el presidente Barack Obama. Si algo se le puede señalar y si algo se le puede reconocer al presidente es que durante estos 8 años fue un gran comunicador, tuvo grandes discursos y la forma en la que él da este tipo de oratoria es única en la política norteamericana. Sí recuerda a personajes demócratas como John F. Kennedy, como otros que inspiraban únicamente por su figura, que sabían hablarle al público, que sabían llegarle a la audiencia y que fue parte de lo que también vimos el día de ayer. Por supuesto, perdón. Aproveché para decir que engañó, porque en su presentación, con el inicio de este programa comentamos, $3,000 pagaron los de la primera línea. Aplicó una doble moral desde que juró como presidente aquel 20 de enero del 2008, porque desde que él era activista en los barrios de Chicago, allá en la década de los 90, hasta que llegó a ser senador estatal por Illinois, el 11 distrito de Illinois fue el que ocupó Barack Obama, mantuvo un discurso de apoyo a las minorías y cuando fue presidente de Estados Unidos deportó a un gran número de nuestros connacionales y en su mandato iniciaron las deportaciones que a la fecha, Juan Pablo, mantienen en el aislamiento a mujeres, padres de familia, de connacionales que fueron de manera abrupta expulsados de la Unión Americana. Y es paradójico porque hablas de un presidente que llegó a la presidencia gracias a las minorías y gracias a esta coalición electoral tan diversa
alianza que logró generar Barack Obama en el 2008 y en el 2012, en donde logró que gente blanca, gente hispana, gente negra, gente asiática, ricos, pobres, una coalición única le diera el triunfo en 2 ocasiones seguidas. Es paradójico lo que dices, porque fueron esas mismas minorías las que le dan el triunfo no solamente en el 2008, sino también en el 2012. Tanto hispanos como afroamericanos, como asiáticos y como otras minorías y como otros sectores desprotegidos le dan el triunfo en el 2012. De igual forma al presidente Obama, lo que te habla acerca de un reconocimiento por parte de esas minorías de la presidencia de Obama durante los 8 años. Por lo cual yo creo que en esa parte inclusive me llama la atención lo que dijo ayer en el discurso, en el cual se asume como una minoría ante la presidencia de los Estados Unidos, como un hombre afroamericano que llegó a la oficina oval como un hito y como un reconocimiento, pero también como parte del planteamiento ideológico que él tuvo para su presidencia. Reconoce que hay una polarización y reconoce que hay una división como nunca antes se había visto en Estados Unidos y califica a este elector blanco que votó por Donald Trump como alguien y los reconoce como gente y como electores que están enojados con su administración y que sienten que están amenazados por las nuevas ideologías, por las nuevas migraciones y por el Estados Unidos que en algún momento fue. Eso lo reconoció el presidente Obama y me llama la atención que lo haya reconocido como una minoría, enfrentándose a la presidencia y enfrentándose a la oficina oval como un hombre afroamericano que le imprimió esa visión a la presidencia de los Estados Unidos. Un hombre que no tuvo padre, que es de raza mixta, que es blanco por parte de su madre, que es negro por parte de su padre, que vivió en Indonesia, que vivió en Hawái, que vivió en muchas partes del mundo antes de establecerse en Chicago con su familia, vivió con sus abuelos en Hawái. Es un hombre graduado de Harvard, que fue el primer director afroamericano de la revista de leyes de Harvard. Fue electo también como presidente de la asociación. Es decir, un hombre que a partir también de la universidad y este tipo de búsqueda de identidad encontró ese llamado al servicio público, conoce a Michelle Obama y es cuando tú lo recordabas en los años 90, ellos dos se salen de la práctica privada y se van a las comunidades para movilizar a nivel social. Eso es parte de lo que el presidente Obama ayer habló y es parte de ese reconocimiento y parte de esa experiencia que él habla que lo ayudó a confrontar esta presidencia. Sí fue un tema de calificar sus logros, porque los logros son innegables, y él lo que dijo es, sí, por supuesto, el país está mejor de lo que estaba hace 8 años, el mensaje de esperanza, y no solamente eso, sino la economía, la reforma de salud, la política exterior, el ejército, los militares, las oportunidades igualitarias, el reconocimiento para las personas del mismo sexo y demás. Son muchos los avances que Estados Unidos ha tenido, pero a mí lo que más me llamó la atención de este mensaje que dio el día de ayer fue cómo se asumió como un hombre de una minoría afroamericano ante la presidencia de los Estados Unidos y cómo eso formó parte de su ideología durante los 8 años y por qué también reconoce la llegada de Donald Trump y el momento que está viviendo Estados Unidos por cómo se siente una parte de la población estadounidense. Eso nadie lo puede rechazar. Pero el reverendo J.C. Jackson, quien fue el tercer afroamericano en la historia estadounidense en la búsqueda de la Casa Blanca en el año de 88 y obtuvo 6 millones de votos en una elección primaria, mantuvo distancia con Barack Obama desde las elecciones primarias del Partido Demócrata del 2008. Él no votó por Obama, en un principio lo hizo por Joe Biden y al final por Hillary Clinton, quien fue derrotada por el propio Obama. El reverendo J.C. Jackson cuestionó a Obama su falta de integración con los sermones que el reverendo da cada domingo en los barrios importantes de esta comunidad de Chicago. Lo invitó y Obama rechazó en 3 ocasiones esta atención que el reverendo asistió con Obama. Perdón que te interrumpa, me llama por eso también tanto la atención, Federico, el que se haya asumido por primera vez como una minoría ayer ante la presidencia, porque si algo intentó el presidente Obama durante estos 8 años, y él lo dijo en varias ocasiones, no ser un presidente afroamericano, no ser un presidente negro, no ser un presidente para los negros y para los afroamericanos, ser un presidente para todos, y él tuvo esa disyuntiva de cómo pertenecer a la comunidad afroamericana sin alienar a todo el demás sector estadounidense de las otras poblaciones, y creo que fue un elemento que le costó trabajo poder balancear en ese sentido, porque sí, gente como Jesse Jackson, que hoy se han convertido en personajes beligerantes absolutamente, que tienen secuestrado al movimiento y la palabra de los afroamericanos en Estados Unidos, reconociendo lo histórico que tiene Jesse Jackson, hoy ha perdido ya mucho de esa credibilidad ante las nuevas comunidades afroamericanas y ante los nuevos liderazgos, como lo es el presidente Obama,
que no pretende y no se deja mangonear por ese tipo de personajes que se creen dueños de la verdad y dueños de ese tipo de movimientos. Sin no olvidar que el reverendo fue una pieza importante en la negociación para asegurar la libertad de rehenes estadounidenses en Libia, en Corea del Norte, entre otros países. Y el reverendo ganó una simpatía porque él sí fue un colaborador cercano de Martin Luther King. Sí lo fue, eso nadie se lo quita. Eso ni Obama lo puede omitir. Y el reverendo alcanzó su máximo esplendor en el 88. Lewis, que también estuvo y marchó con Martin Luther King. Obama se sumó a estas sermones radicales de Barack en la década de los 80, que cuestionaban a la Unión Americana, y era el mensaje de la polarización que al final hereda Barack Obama en sus 8 años de mandato. Ahí están los 8 años en los que termina siendo un presidente que sale con una aprobación de cerca del 60%, recupera la economía, recupera la industria automotriz, repone la posición de Estados Unidos ante el mundo a nivel moral. Es un tipo decente a todas luces. Ayer lo veíamos en este discurso. El reconocimiento que le hizo también Federico a su esposa Michelle Obama, a sus hijas. Cuando le hace el reconocimiento a Michelle Obama, es la única ocasión en la que suelta algunas lágrimas. El presidente lloró en ese momento, se refirió a ella durante 5 minutos acerca de la labor que tuvo como primera dama. Dijo, no es un papel que tú pediste, pero es un papel que asumiste y que hiciste tuyo e hiciste a los norteamericanos orgullosos de este trabajo. Y basta ver las reacciones que veíamos ayer en Twitter de este discurso. Yo te podría decir que gran parte de las reacciones, la mayor parte de las reacciones, 70-80%, eran reacciones positivas, eran reacciones de un agradecimiento al presidente por parte de la sociedad norteamericana, y que era esa duda de lo que él dijo. Si él hubiera competido por un tercer término en una tercera ocasión, le hubiera ganado sin ningún problema y fácilmente a la coalición del presidente electo Donald Trump, en un golpecito ahí a Hillary Clinton, porque también agradeció mucho a toda la gente que le ayudó a ganar las elecciones, a la gente que movilizó en suelo, a la gente que movilizó en las campañas electorales, contrario a lo que realizó Hillary Clinton. Muchos puntos, muchos temas, mucho que analizar de este discurso, pero al final de cuentas me parece que sí cierra como empezó su presidencia, con este lema de Yes We Can, sí podemos, con este mensaje de esperanza, aludir a que el cambio no está en él, el cambio está en los estadounidenses y está en uno. Ese tipo de inspiración y ese tipo de discurso que contrasta muchísimo con esa muy poca solidez y con la ignorancia que tiene Donald Trump. Nunca vamos a ver a Donald Trump dando este tipo de discursos. Durante los próximos 4 años habremos muchos que extrañemos este tipo de posicionamientos y este tipo de oratoria por parte del presidente Obama, entendiendo la ignorancia y lo poquito que representa Donald Trump. En eso no hay diferencias. En lo que sí las hay es que el estado de Illinois le fue adverso a Barack Obama porque él perdió la elección para congresista federal después de ser senador estatal, antes de buscar el escaño federal. La única elección que ha perdido. De ahí que hay grupos importantes en Illinois y particularmente en la Ciudad de los Vientos que no están de acuerdo con su política. Y a propósito de minorías, y Michelle Obama pues no fue tan beneficiaria o tan altruista con la minoría mexicana, dado que incluso cuando una de sus hijas, la mayor, practicaba fútbol con un equipo que tiene en el estado, un estado próximo a la Ciudad de México, su marca, no dejaba que las minorías o los jóvenes niños latinos se acercaran mucho a su hija. Entonces hay que tomar esto como parte del doble discurso de los Obama. No sé. Digo, entiendo el planteamiento que haces, pero no creo que podemos calificar a Michelle Obama a partir de un rumor de un partido de fútbol soccer. El comandante en jefe de los expulsados mexicanos es Barack Obama. Ahí están los hechos, casi 2 millones de los nuestros. Tú hablabas de una presidencia fallida, pero únicamente te escucho, te veo regresar al tema de México, los mexicanos y las deportaciones. ¿Basas tu...? No, y el Blue Collar también. Vamos a entrar a ese sector. En el medio oeste estadounidense, varios de ellos están desempleados. ¿Sí? Sus ingresos se carcomieron en el primer cuatrienio de Obama. Lo rechazan, no votaron por él en la elección del 2012. Mitt Romney ganó esa minoría y tal vez si Mitt Romney fuera el presidente saliente, la Unión Americana sería mejor en materia de minorías. Es totalmente
no podemos comprobar en el más sentido tu comentario. Por una minoría, además, ganó Obama, no fue amplia su ventaja frente a Romney. Tuvo la capacidad de generar esa coalición cuando un presidente, después de 4 años, habiendo apostado todo su capital político a la reforma de salud, logró una reelección cuando nadie pensó que lo iba a hacer, y eso me parece un gran mérito. Ganó por 1, ganó por 10, se mantuvo en la presidencia y logró avanzar esta agenda liberal progresista que él tenía la intención de hacerlo, y ahí tiene un avance muy importante. El hecho de que sea una agenda progresista y liberal no significa que sea un gobierno fallido. Tomó Federico el desempleo con 10% y lo está dejando en 4.5%. ¿Cómo puedes hablar de un tema de desempleo cuando lo redujo en 6%? Tiene 8 años continuos. Esto nunca había pasado en ninguna administración. 8 años continuos de crecimiento laboral durante su administración. Un solo número, un solo año no tuvo una baja como sí lo hacen los gobiernos republicanos. Es muy interesante ver la gráfica del desempleo con gobiernos republicanos y gobiernos demócratas. Sube con republicanos, baja con demócratas. Y eso ocurrió con Obama. Logró reducir el empleo en 7% en 8 años. Eso me parece uno de los más grandes méritos de su presidencia, que no tiene que ver con un tema de desempleo. En la economía puede ser mejor, nadie lo oculta, que George Walker Bush, pero en el tema social y el mensaje a las minorías queda muy claro cuando Hillary Clinton, inducida por el presidente Obama, envía un mensaje a los electores del presidente Trump de son ustedes unos deplorables. Ese es el mensaje claro de Obama. Y después Obama usó a Hillary Clinton hasta que esto respondió al interés de su primer mandato. Obama, confrontó a Clinton con el vicepresidente Joe Biden y fue ese disgusto que llevó a la consecuencia de la dimisión de Clinton. Del Obamacare, Juan Pablo, diríamos que es Clinton Care, porque fue la ex primera dama quien lo propuso ante el Senado estadounidense y ellos fueron los que lo rechazaron. Y hablando precisamente de la habilidad legislativa de Obama, que sí estuvo 4 años obstruido totalmente por republicanos, los Clinton no pudieron negociar con Newt Gingrich el avance de la reforma de salud. Lo pudieron negociar para niños y en algo muy pequeño. El gran mérito de Obama es ese, haberlo podido recuperar para 22 millones de personas y habiéndolo podido también empujar en un Congreso y en un Senado que le era en muchos sentidos adverso. Tuvo votos republicanos y tuvo votos demócratas, y ese es un mérito que hay que reconocer al presidente Obama. Los Clinton no pudieron negociar políticamente una reforma de salud y Obama sí lo hizo. Sabía que era todo su capital político y ahí lo apostó. Por eso lo hizo en los primeros años, casi en los primeros minutos del inicio. Pero así lo castigó el denominado blue collar, este sector tú lo conoces, en el medio oeste de la Unión Americana y donde se encuentra también la industria automotriz, porque el Obamacare resta una cantidad importante a su ingreso anual de un estadounidense promedio que percibe $54,000 anuales. De esos 54,000, por lo menos el 27% se va a un Obamacare que no arroja resultados expeditos para mejorar la salud integral de los estadounidenses. Una industria automotriz que tiene muy poca y corta memoria, porque es la misma industria automotriz que salvó el presidente Obama. Son 8 millones de empleos los que se hubieran perdido en ese momento si el gobierno estadounidense no interviene y no rescata a Ford y no rescata a General Motors y no detona este nuevo crecimiento que han tenido en los últimos 8 años. Y vemos que Ford está ya en una posición envidiable para cualquier otra empresa gracias a la intervención del gobierno norteamericano y gracias a Obama. Se le olvida a Michigan y se le olvida a esos blue collar workers que fue este gobierno demócrata el que le rescató 8 millones de empleos al rescatar la industria automotriz. La etiqueta de deplorables castigó a Clinton, quien es una víctima de una errónea política de Obama. Si tú recuerdas, cuando Obama era candidato, en algún audio que se filtró, 2007-2008, él hablaba acerca de que este sector de hombres blancos se atenían a sus pistolas y a su religión. Fue un comentario que le costó casi la nominación y casi le costó la presidencia. Ayer de nueva cuenta se vuelve a referir a los hombres blancos como algo externo, como algo ajeno a él y ajeno a su presidencia. Yo creo que ahí tienes absolutamente toda la razón. A partir de la visión ideológica y a partir de las vivencias propias del presidente Obama, que lo formaron como político y que lo formaron como presidente, él no se puede ver dentro de este sector comunitario blanco tradicional norteamericano, el WASP, porque no lo es, porque no lo conoce y porque no estuvo. Ayer habló de ellos como algo independiente, como ese sector estadounidense que se siente muy dañado, que se siente muy perjudicado por su presidencia. Él lo reconoce, pero a la vez entiende y reconoce que no hay un lugar común en donde puedan coincidir, así como tampoco hay un lugar común en donde puedan coincidir los seguidores demócratas y de Obama con los seguidores republicanos de Donald Trump. Hay una división y hay una polarización y hay un espacio muy amplio
que no representa ni a Obama ni a Donald Trump y que tiene a Estados Unidos en una condición de crisis social como pocas veces se había visto en ese sentido. El hecho de haber escuchado ayer a Obama plantearlo así, como algo lejano, como alguien aparte, como alguien separado y no como el presidente de todos, sí me llamó mucho la atención y creo que por ahí sí, por supuesto, su experiencia como minoría marcó inevitablemente su experiencia como presidente y de ahí viene ese planteamiento que está haciendo. No Hace tengo duda. un año y medio antes de la muerte del senador histórico de Massachusetts, Edward Kennedy, el propio Kennedy planteó esa diferencia con Obama, la falta discursiva de Obama de incluir a ese sector del blue collar. Ante ello, y después de que Kennedy se lleva esto a la tumba, me parece que en materia de acercamiento con la minoría blanca, que podrá ser refutada en cualquier orden, ahí es uno de los principales errores de Obama, el ser excluyente con esa minoría, para él, que es la gran mayoría que predominó el 8 de noviembre y lo castigó en las elecciones del colegio electoral. Quedamos entonces en que no es una presidencia fallida, es una presidencia con muchos pendientes, con muchos negativos, pero que al final del día cumplió con lo que prometió. En materia doméstica, falta la internacional. Él es el autor de llevar a la aldea global a un punto de confrontación mundial con Rusia. Ese es un evento de irresponsables y él intervino directamente. No es la culpa de Vladimir Putin que durante igual 8 años con Dmitry Medvedev en algún momento, pero que durante toda su administración, a lo que se dedicó Vladimir Putin fue a dañar y a desprestigiar a la presidencia de Obama, porque entendemos, y tú mejor que nadie sabes, este rompimiento de las relaciones con Hillary Clinton y lo que provocó Hillary Clinton con Rusia específicamente, pero que eso no tiene que ver con Obama y no tiene que ver con una culpa específica, al contrario, reposicionó a Estados Unidos en el mundo ante muchas situaciones que estaban mermados a nivel de poder. No, pero lo reposicionó como tercera potencia, segunda en economía, China es la primera, y un evento crucial para entender el fracaso en política exterior de Obama es la caída de Yanukovych, la intervención estadounidense en Ucrania, y Ucrania, el contexto en el que se ubica actualmente. Con Yanukovych, Crimea sería parte de Ucrania, Ucrania mantendría una comunicación directa con Rusia y se evitaría que Iván el Terrible, en la sucesión de Putin, continuara esta política de una gran Rusia, que es necesaria además para mantener en vilo al poderío estadounidense. Yo te doy, no sé si Obama le ganó la partida de póker y la partida de ajedrez a Vladimir Putin en ese sentido, pero de ahí a ser un presidente fallido en política exterior me parece que no es. Me parece que sí, quizá Vladimir Putin le gana muchas partidas, Siria es una de ellas, Crimea es una de ellas, pero es una parte del mundo, no es toda la política exterior de los Estados Unidos. El noreste de Asia, Asia-Pacífico en su conjunto, es otra historia que platicaremos más adelante. Platicaremos más adelante, son ya las 8 de la mañana con 8 de la mañana en punto. Vamos a hacer un corte, no se vaya, regresamos con más aquí al primer café. Campaña de vacunación contra influenza en la Ciudad de México. 161 casos de influenza estacional han sido reportados a nivel nacional. 5 únicamente en la capital del país. 46% es el predominio de la influenza tipo B. 32% de la cepa AH1N1. El dato útil para comentar en el café. Regresamos al primer café, son ya las 8 de la mañana con 4 minutos y como todos los miércoles nos acompaña aquí en la mesa del primer café Francisco Abundis, director de Parametría y también colega de Proyecto 40. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto saludarte, muy buenos días, feliz año. ¿Cómo estás, Federico? Qué gran debate que se acaban de aventar. Yo me sentía como el programa de Fox News contra CNN. Es más o menos la idea. Llevamos 3 semanas y no podemos llegar a una conclusión. Meghan Kelly.
Hannity contra Kellyanne. Guardando toda proporción. Paco, ¿qué información traes el día de hoy? También igual referente al tema de las elecciones en Estados Unidos, pero mucho también cómo lo estamos viendo desde México. ¿Cómo termina Obama y qué viene también para el 17 con Trump, ¿no? Mira, números que son muy impresionantes y que están atrás de las discusiones como la que acaban de tener ustedes, que me llamaron mucho la atención acabando el debate ayer. Obama sale con un nivel de aprobación medido apenas el martes de 55%. Una buena parte de los programas, incluidos los de Fox, estaban comparando esta salida de Obama con la de Reagan, porque Reagan salió en 58. Y de entrada, Trump trae 37. O sea, hay casi 20 puntos de diferencia en los niveles de aprobación entre el entrante y el saliente. Entonces, por eso esta idea de 4 años más que se lo demandan los 18,000 pues fans, ¿no? Ahí contigo serían 18,001. Sí. Y 2, porque le metieron otro voto por ahí. Exacto, que le aplauden y le dicen 4 años más y él responde ya no puedo, ¿no? Pero sin duda, digamos, estos números lo que dicen es él en reelección hubiera ganado, ¿no? Sí, y él lo comentó, y él lo dijo y lo declaró ante los medios de comunicación, entonces lo hizo con conocimiento de causa. Sí, claro, los números los traen clarísimos. Sus últimos meses, toda su aprobación ha ido hacia arriba. O sea, viene de 42, 43 en los años más, hace un año apenas. Sale con 55. Que sí fue una elección de candidatos. Así no fue es. una elección ni de partidos ni nada. Trump contra Obama, independientemente de los partidos. Exactamente. ¿Prematura desilusión hacia Trump? Pues más bien cuestionamiento de entrada, ¿no? Yo creo que habría que revisar cómo están los números de otros expresidentes a su entrada. De los más críticos te podré decir que fue en su momento Bush, porque después de todo el debate de Florida, si era un presidente literalmente legítimo o no, había ganado la elección o no en el 2000, entró con una aprobación muy baja para un presidente entrante, como de 45 por ahí. No sé si alguien haya entrado con 37. Pero sí habría que revisar los números, ¿no? Esto es lo que está pasando allá, ¿no? Y bueno, que tiene, como bien dices, Juan Pablo, alguna relación con los términos en los que se dieron ayer los discursos y las críticas, ¿no? Al mismo. ¿Cómo vivimos esta elección acá? Esta es una medición, nuevamente, nivel nacional, mayores de 18 años. El primer número me impacta mucho. Usted se enteró que Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos, 98% sí. Es decir, casi el 100%. Esto habla de nuestros niveles de involucramiento, de preocupación, de atención, como lo quieran ver, o nuestra angustia. Y no es común para una elección estadounidense que el electorado mexicano tenga este conocimiento del ganador. No solo eso, no es común para un evento público. Okay. O sea, para cualquier elección, ¿no? Es decir, esta es la elección de un país, si quieres, el de mayor influencia sobre nuestra nación, pero este es un solo evento. Bajo cualquier estándar, esto es de un número inusual para un solo evento. Ahora, si vamos a los números de Trump que tiene nuestro país, ya los habíamos reportado aquí, pero aquí creo que es muy interesante compararlos con los de Obama. Por eso les hice esta primera referencia a la encuesta de Quinnipiac University, que fue la que el martes reveló que los niveles de aprobación de Obama estaban casi 20 puntos por arriba de los de Trump. Si vemos el siguiente gráfico, el nivel de conocimiento de Trump ha aumentado en nuestro país en cerca de año y medio, de julio del 15 hasta este diciembre pasado, prácticamente de 44 a 96%. El gráfico se ve ahí muy, digamos, los números no se distinguen, pero se los narro, se los leo. Es julio del 15, 44%, septiembre del 15, 66%, junio del 16, 70%, septiembre del 16, 84%, diciembre, es decir, esta última medición pasado trae 96% de conocimiento. La línea se ve muy digamos, se distingue muy poco, pero creo que se ve clara la pendiente. ¿Y el conocimiento de septiembre del 15 es cuando visita Donald Trump México? Fue después, no fue después, fue después, ya fue en el 16. Si no me equivoco, claro. fue en... esto es julio, claro, 16, julio claro, del 15. Claro. Yo sigo viviendo en el año pasado, Paco, Sí, ya estamos en el 17, Juan Pablo. Buena noticia.
Julio del 15 es 2 meses después de que hace su lanzamiento, que es por ahí de mayo del 15. Este discurso donde pues hace la primera referencia a estos mexicanos, violadores, asesinos, rateros, ¿no? Ahí se percibe la animadversión o el temor de los 33 millones de connacionales residentes allá, hacia Trump. Son 2 en realidad, connacionales, es decir, 12 millones de mexicanos nacidos y la mitad son legales y la otra mitad ilegales. Es decir, 1 de cada 10 mexicanos hoy día vive en Estados Unidos. Y esa percepción, perdona regresar al momento actual, minorías sobre los niveles de aprobación de Obama. Esto es México, pero estos números, si lo vieras entre hispanos, se parecen mucho. De hecho, son casi los mismos. Lo que pensamos en México que lo que piensan los hispanos de Trump en Estados Unidos. Ahora, la opinión, que sería el otro número, obviamente abajo del agua, números negativos, desde julio del 15 trae menos 80, septiembre del 15 trae menos 88, ahí se ve más claramente. Gracias, ahí se ve nuevamente cómo creció su nivel de conocimiento de 44 a 96, es decir, lo conoce prácticamente pues casi el 100% del país, pero vean esa tasa de crecimiento, 44, 66, 70, 84 y 96. Y nuevamente me refiero ahora a la opinión efectiva, la línea de abajo es 80 en julio del 15, 88 en septiembre del 15, menos 76 en junio del 16, todos son negativos, perdón. Septiembre del 16, menos 87 y diciembre del 16, menos 80. Es decir, tenemos una opinión, obviamente, en términos terribles, ¿no? Es decir, casi el 100% opina mal de él, está en menos 80. O sea, todo el mundo lo conoce y todo el mundo opina mal de él. Terrible. Y estos números, no los de conocimiento, sino los de opinión, se parecen mucho al promedio del hispano en Estados Unidos. Ahora, en el siguiente gráfico, que es digamos, donde viene la referencia al presidente Barack Obama, es interesante. Nunca ha pasado de 85% su nivel de conocimiento. Es decir, más gente conoce a Donald Trump que a Barack Obama. En fin, otra vez, yo creo que refleja mucho nuestra preocupación, nuestra angustia, nuestros niveles de atención, pero el nivel de conocimiento lo rebasa casi en 10 puntos. Y luego de 8 años y un año de lo que nos... Luego de 8 años de presidencia, exactamente. En febrero del 8, que es cuando lanza su candidatura y bueno, cuando ya se empezaba a hacer famoso, lo conocíamos en México 56%. De ahí sube 84, en septiembre del 8 también, se mantiene julio y agosto del 10 en 85, cuando ya es presidente, agosto y septiembre del 12, 83, enero del 14, 82, diciembre del 14, 83 y enero del 15, 82. Es decir, estos niveles de conocimiento pues siempre han estado por debajo de los de Trump. Y es quizá también de la poca relevancia y el poco enfoque que le dio Obama también a México y a la relación con México. Es probable, es probable, pero incluso tú esperarías que después de que vino a México hubieran subido sus niveles de conocimiento, pues tampoco. Y si ves, sus niveles de opinión han bajado ligeramente, empezó en 34 positivo, septiembre del 8, 56, julio y agosto es el más bajo, 13, todo siempre en positivo, agosto y septiembre 38, enero del 14, 32, baja 28 en diciembre del 14 y enero del 15, 26. Tendríamos que medirlo en una nueva actualización para ver de nuestro lado, saliendo de su presidencia, cómo está. ¿Es una buena opinión? ¿Es efectiva? Es muy buena. 28, digamos, sobre todo la de septiembre del 8-56, es de las mejores que puedes tener comparado con cualquier otra figura política, y estar en 26 es, digamos, para cómo están las personas públicas hoy día, sobre todo en nuestro país, es muy positivo. Ahora, si vamos a los temas nuevamente que nos preocupan, ¿usted cree que la relación entre México y Estados Unidos mejorará o empeorará durante el gobierno de Donald Trump, que es el siguiente gráfico? Ese cubo, bueno, cilindro, no, esa mancha roja que ven ahí en la pantalla. Ese cuerpo geométrico. Ese cuerpo geométrico, exacto. Gracias, Juan Pablo. 75% de la gente cree que empeorará, ¿no? Esto es como más que evidente. Esta es nuestra expectativa de esta presidencia. ¿Esto antes del nombramiento de Videgaray? Esto antes acabando la elección, digamos, esta es nuestra medición de la última de noviembre, primera de diciembre, ¿no?
Y finalmente, el siguiente gráfico muestra lo mismo. ¿Usted cree que Donald Trump cumplirá sus amenazas contra México o no hará nada? Aquí es un comparativo de 2 mediciones, junio del 16 y diciembre del 16. Nuevamente les pongo los números ahí, lo que representa esa barra más larga. Cumplirá con sus amenazas contra México. En junio del 16 fue 57% y en diciembre del 16 56%. No haría nada en junio del 16, que es la segunda barra más grande, 25%. No hará nada 31% en diciembre del 16 y no sabe, es 17 en junio del 16 y 13 en diciembre del 16 también. Hay una clara, casi 2 de cada 3 mexicanos nos queda claro que no nos va a ir bien y va a cumplir sus amenazas. Y como conclusión este reporte que nos das, Paco, pero es un tema de, hay un amplio conocimiento de quién es Donald Trump, hay un absoluto conocimiento de qué fue lo que ganó y quién es Donald Trump, y tercer punto, qué es lo que va a hacer o qué es lo que representa Donald Trump para México, que es, no sabemos muy bien, pero no es nada positivo, no nada bueno. Está muy claro que sí hay un entendimiento por parte de la población de este fenómeno en Estados Unidos. Una preocupación al parecer fundada, ¿no? Por la última semana y las declaraciones que estamos viendo sobre, que es el otro tema que quisiera ir brevemente, que es las expectativas sobre el acuerdo de libre comercio. Este se me hace pues interesante también porque hay algunas coincidencias de la población mexicana con lo que piensa el señor Trump, sobre todo en lo que se refiere a renegociar. Primero son los niveles de conocimiento del Tratado de Libre Comercio. Digamos, en marzo de 2003 ha habido como periodos en que se ha discutido más este tratado que otros. Si vemos el gráfico, a la pregunta de ¿usted ha escuchado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir, del acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos para crear una zona de libre comercio? Si ven los niveles de visibilidad de marzo del 2003 eran muy altos, 72% contra 23% que decía que no, noviembre del 13 59 como 40 contra 41, y nuevamente por haber entrado en esta discusión, en este cuestionamiento de campaña en Estados Unidos, regresamos a niveles de visibilidad del 68% contra 32%, ¿no? Pero si ven, pues ha habido momentos en que se baja ese nivel de conocimiento. Después, en el siguiente pie, verán que a la pregunta de usted se enteró que Donald Trump propuso durante su campaña modificar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. El siguiente pie, verán que es muy claro, el sí se enteró de 65%. Ese es el pie prometido. Y ahora vamos con otro pie. Exacto, es para generar la expectativa de cómo vendrá el pie. Bueno, y bueno, no se enteró otro 35, pero ven, esto nuevamente habla de nuestros niveles de preocupación. Y ahí viene un gráfico muy interesante, que no se los presento en serie, pero esta pregunta ya la hemos repetido y ya, digamos, presenta el mismo comportamiento. Ahora les digo qué significa ese color azul que no tiene números ahí, que representa el 48%. Dice, en su opinión, México debería continuar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y Estados Unidos, tal y como está, o debería continuar, pero haciendo algunos cambios, o deberíamos de salirnos, ¿no? El menor porcentaje, bueno, primero hay un porcentaje de no sabe, no contesta, el 14%, luego que deberíamos salirnos un 15%, pero que deberíamos de continuar tal y como está es el 23%. Es interesante que el 48% cree que deberíamos de continuar, pero con cambios. Y esto es básicamente lo que está proponiendo Trump. Se está contagiando este tipo de nacionalismo y este tipo de mensaje también en nuestro país, es decir, un mensaje, viendo lo que sucede en Estados Unidos. Bueno, si Donald Trump plantea el mensaje nacionalista, en México también en redes y en otro tipo de situaciones, vemos también ese tema de, bueno, compra local, bueno, entonces vamos con nuestros productos, bueno, entonces vamos, que sin darnos cuenta podemos caer en esa parte proteccionista y nacionalista que está apelando Donald Trump, pero también en otras partes del mundo, con estos movimientos populistas. Es probable, pero verán que esto, digamos, mostraría que hay sectores del ciudadanos mexicanos, consumidores, que no se ven beneficiados del todo con el Tratado de Libre Comercio. Y digamos, aquí sí hablamos de sectores textiles, de algunos manufactureros. ¿Automotriz?
automotriz son de los beneficiados, creo, en México. Yo pensaría... ¿Pese al llamado y amenazas de Trump de sanciones? Yo, digamos, esto toma en cuenta nada más cómo están hoy las cosas, ¿no? Pero sí hay sectores en el campo, por ejemplo, ¿no? Ha habido durante muchos años cuestionamientos sobre qué tantos beneficios nos ha traído. La asimetría. Pero casi, en parte, ¿no? Problemas que hemos tenido para exportar algunos productos, pero que la mitad del país te diga que no es mala idea renegociar, quiere decir que también de este lado hay un cuestionamiento, ¿no? Y se mostraría en el último gráfico que les muestro, que es una comparación de noviembre del 13 y diciembre del 16, donde preguntamos sobre quién se ha beneficiado de este acuerdo. Y la pregunta literal es, hace 23 años México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y Estados Unidos. En su opinión, este tratado ha beneficiado o perjudicado a los empresarios estadounidenses. Es una constante, 64% lo cree así, o 69% en diciembre del 16. Luego vendrán los empresarios canadienses, luego los consumidores estadounidenses. Hasta el final de la gráfica, para resumírselas, viene gente como usted, con apenas 20%. Los campesinos mexicanos, 23% en la última medición de diciembre del 16, consumidores mexicanos, 31%, empresarios mexicanos, 50%. No hay una percepción de beneficio para el ciudadano común, y lo que se cree es que los más perjudicados somos nosotros y los más beneficiados son canadienses y estadounidenses. Qué interesantes números, Paco. Esperamos el próximo miércoles poder seguir con este tipo de análisis, ya a unos días de que tome posición el presidente electo Donald Trump, y ver de qué forma también nos planteas este tipo de análisis, de cómo lo están viendo aquí en México y también la percepción allá al resto del mundo. Paco Abundis, director de Parametría, colega de Proyecto 40, muchas gracias, Paco. Gracias, al contrario, Juan Pablo, Federico. Un gusto Mejor inicio 2-17. Gracias. Feliz año. Vamos rápidamente a un corte, regresamos. Campaña de vacunación contra influenza en la Ciudad de México. 52 estaciones del metro ofrecen la vacuna de forma gratuita, así como 18 estaciones del Metrobús y 220 centros de salud de las 16 delegaciones capitalinas. El dato útil para comentar en el café. Palabras con guá, que no le vean la cara de guá. Guácala, guamazo, guajolote, guajiro, guana. O sea, hay miles de palabras con guá, pero no todas vienen de la misma raíz. Algunas vienen del náhuatl, como guácala, que justamente quiere decir algo asqueroso y viene de la lengua náhuatl. Pero otras vienen del inglés, porque en los cómics se decía guam cuando daban un guamazo. Acordémonos de Batman y Robin, que decían guam, entonces era un golpe y de ahí guamazo. Entonces te dan un guamazo, te dan un golpazo. Y también otras vienen de las lenguas caribes, como por ejemplo guanaco, ¿no? O palabras como guajiro, ¿no? Que son personas que son campesinas en las islas como Cuba o como Puerto Rico. Un guajiro es un campesino, una persona de pocos recursos, una persona que está en el campo, y también empieza con guá. Entonces, bueno, si se dan cuenta, esta raíz guá da mucho que decir porque tiene variaciones y no todas vienen de la misma raíz. Acuérdense, cuando digan guácala están hablando náhuatl, pero cuando digan guamazo están hablando inglés. La credibilidad es un valor fundamental para el periodismo crítico, que revela noticias, que investiga, que profundiza, que le ayuda a quienes nos ven a tomar mejores decisiones. Lo invito a que iniciemos la semana juntos y bien informados en Proyecto 40. Informativo 40 con Manuel López San Martín. Domingos 20 horas. Proyecto 40.
Para informar se necesita entender la realidad y para entenderla se necesita vivirla. En esta zona sabemos hay un reto constante a la autoridad. Urge rescatar el bosque de Aragón. La violencia contra los animales está en todas partes. Jorge Armando Rocha ha experimentado la realidad para darle un giro a la información. Informativo 40 con Jorge Armando Rocha. Sábado 20 horas. Proyecto 40. 8 de la mañana con 25 minutos, regresamos y ya nos vamos. Antes leemos algunos comentarios en redes sociales. Agradecemos de verdad muchísimo su participación y colaboración con nosotros a través de las redes sociales, @Ribapá, @Federico760am y @JuanpaDeLeón. Nos dice Andrés Cabrera, nos comparte un post que también publicó el presidente electo Donald Trump tanto en Twitter como Facebook, haciendo alusión a este tema de Rusia del que hablabas. Mañana, Federico, lo abordaremos ya a profundidad. Este reportaje de BuzzFeed News y el supuesto compromiso en el cual estaría metido Donald Trump con el gobierno ruso por algunos temas de faldas y otras cuestiones que hay que decirlo, videos que no están comprobados, y que ya dijo Donald Trump que no es. Gracias a Andrés Cabrera por la información. Gracias también a Ojos, que nos manda recomendaciones para la tos y para la salud de todos los de la mesa del primer café, la ronquera y demás. Gracias a Meche Contreras, muchas gracias a Vivian Fournier, que nos dice: Obama tiene claroscuros, pero en general es un gran político y va a trascender a la historia. Un buen debate, muchos saludos, nos dice Vivian Fournier. Pablo Valencia: confrontación de intereses únicamente económicos en política de Estados Unidos, difiere con debate ideológico de Juan Pablo y de Federico Lamont. Nos dice también Japosay: buen día, hay buen tiro en el programa, pero de la buena. Muchísimas gracias a todos los que participan y comparten con nosotros a través de las redes sociales. Otra vez, Federico, creo que mi barrio me respalda y creo que Obama es considerado por las redes sociales como un presidente con más positivos que negativos, pero creo que el debate nos va a durar 1 o 2 añitos más todavía, ¿no? Según la dimensión geográfica. Según de donde venga. Pues con esta información nos vamos. Federico Lamont, como siempre, buenos días. Un placer. Buenos días. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a las 7 en punto aquí en la mesa del primer café. Muchas gracias y que tenga un excelente día. Hasta mañana.